escuchado anécdotas que he compartido con él, de él, pero le digo que los niños ya me decían, oiga, ¿cuándo va a venir Tirso? Hoy es un buen día. Pues la verdad le doy gracias al pastor, porque es un privilegio estar con ustedes y conocerles. Y yo soy el beneficiado, en verdad, de estar aquí con ustedes. Y gracias por su pastor que se arriesgó conmigo. Porque ¿qué tal si traigo una falsa doctrina? Sin embargo, él puso todo para arriesgarse. Y me impactó mucho el Salmo 40. Me impactó mucho la experiencia, lo que esta joven está pasando. Casi yo pude ver el corazón de esta joven. Y no sé si pueda pasar algo de que algo extraño, ¿no? Pueda pasar hoy. Gracias. De que Dios me cambie lo que yo traía. Amén. Gracias. Vamos a ver el Salmo 40. Amén. Gracias, Dios. Pacientemente esperé a Jehová, y él se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Hermanos, ¿cómo está el mundo en estos momentos? En una desesperación, con una hambre de conocer la verdad, de conocer a Jesucristo. De lodo cenagoso, puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Nuestros pasos muchas veces, aún siendo cristianos, necesitan ser enderezados. Puso luego en mi boca un cántico nuevo y una alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en el Señor. Aleluya. Entonces, ¿para qué fuimos creados, hermanos? La palabra de Dios dice en Deuteronomio número 8, hermano, algo impactante. Dice, ¿por qué te traje por este desierto? Le está hablando a su pueblo. Y Dios le dice tres cosas por las cuales Dios llevó a su pueblo al desierto. Número 1, para probarte, para afligirte y para saber qué es lo que hay en tu corazón. ¿Sabe qué, hermano? Dios usa el desierto porque es el lugar exacto que Dios tiene para cada uno de nosotros para probar nuestras vidas, hermano. El desierto es un lugar de silencio, hermano, absoluto. El desierto es un lugar de sufrimiento. Entonces, Dios nos va a meter a ese lugar, hermano, porque Él tiene planes para la vida de cada uno de nosotros. Nosotros no podemos servir a Dios eficazmente si antes nuestras vidas no han sido probadas. El apóstol Santiago dijo el apóstol Santiago, estad en sumo gozo cuando tú estés pasando diferentes pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce, ¿sí? ¿Produce qué? Paciencia, exactamente. Ocupamos la paciencia, hermano, cada uno de nosotros. El pueblo de Dios estaba pasando una situación difícil. El pueblo de Dios estaba pasando una situación difícil, hermano.
el pueblo de Dios había sido esparcido por todo el mundo conocido. Y ahí se estaban cumpliendo las palabras proféticas. Cuando en Pentecostés vino el Espíritu Santo sobre aquellos grandes hombres. Y aquellos hombres que 40 días se habían negado al Señor Jesucristo, fueron transformados por el poder del Espíritu Santo. Y ahí Dios dio la palabra profética, hermanos. Me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ahí se cumplió, hermano, la palabra de Dios. Ahí se estaba cumpliendo al paso del tiempo con todos aquellos que se habían convertido, que habían venido a los pies de Jesucristo. Y vimos mucho sufrimiento, hermano, porque la iglesia fue perseguida, hermano, desde un principio. Era peligroso creer en el Señor en aquellos tiempos. Era extremadamente peligroso creer. Los cristianos arriesgaban su vida, hermanos. Entonces el apóstol Santiago tuvo que dar esa palabra al pueblo, porque vio al pueblo que estaba desanimado, que estaba desalentado. Entonces él les dijo esa palabra: estad en sumo gozo cuando estéis pasando diferentes pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Y sabe por qué lo dijo eso Santiago? Porque él estaba seguro, hermano, de que las pruebas vienen de Dios, hermano. Por eso cuando tú estés pasando por pruebas, tienes que tener un sumo gozo en tu corazón, hermano. Porque dice la palabra de Dios que es necesario que el pueblo de Dios sufra y experimente sufrimiento para llegar al reino de Dios, hermano. Yo puedo contarle infinidad de pruebas, hermano, que he visto muchos siervos pasar. Pruebas que mi esposa y yo hemos pasado. Con la ayuda de Dios hemos superado, hermano, y hemos salido adelante. Pero ¿qué tal, hermano, cuando no tenemos la paciencia, hermano, y no podemos superar las pruebas que Dios nos da, hermanos? Es necesario que nuestra vida sea forjada, hermanos. Aquí en la palabra de Dios hay muchos ejemplos de todos los siervos de Dios, los grandes siervos de Dios. Ni uno de ellos escapó, hermano, de ser probado por Dios antes de servirle. Moisés mismo tuvo que pasar 40 años en el desierto, hermanos, para ser el libertador de Egipto. Elías tuvo que pasar hambre para ver el milagro de los cuervos que venían y lo alimentaban. Entonces no podemos, hermano, desanimarnos. Tenemos que estar en sumo gozo porque las pruebas son de Dios, hermanos. Cuando empezamos una obra allá en Loma Dorada, hermanos, con un siervo de Dios, tuvimos el privilegio mi esposa y yo de estar ahí por ese siervo, ayudándole pues en su ministerio. Dios nos llevó a pues estar ahí con él. Y pudimos ver, hermano, las pruebas que se pasan, hermano, siendo pastores. Lo difícil que es levantar una obra, hermanos. Se necesita la fe sobrenatural de Dios en aquel que está al frente de una iglesia, hermanos.
Fíjese, esa obra en Loma Dorada, Dios había levantado a un siervo, a un hombre ahí, hermano, en esa obra. Y el hermano José Ramírez, que es el pastor actual ahí, y mi esposa y yo, le ayudábamos a él, hermanos. Pero un día este muchacho, hermano, se fue a Estados Unidos y allá cayó él. Cayó en pecado, hermanos. Volvió él a las drogas y cayó, hermanos. Entonces nosotros hablamos con él. ¿Y qué pasó? ¿No vas a venir? Mira, ya vente, porque nosotros no sabemos nada del ministerio. Hace 25 años o más. Nosotros no sabemos nada del ministerio y no sabemos qué hacer. Y él nos dijo: yo no quiero saber nada de la iglesia. Ustedes háganse cargo. Háganle como puedan. Y nosotros nos quedamos: ay, Dios mío, ¿y ahora qué hacemos con toda esta gente? ¿Sí? Y pues hablamos el pastor, pues, el pastor y nosotros. Y le dijimos: pues, ¿qué hacemos, pastor? Y dijo él: pues, vamos echándole ganas, vamos aventándonos nosotros, ni modos. ¿Verdad? Entonces vimos la gracia de Dios, hermanos. En medio de las pruebas, en medio de la incertidumbre, en medio de pensar, del sufrimiento, de pensar, pues, ¿qué hacemos? Dios dio gracia, hermanos. Y pudimos poco a poco salir adelante. No teníamos músicos y se dirigía la alabanza con una grabadora. Y Dios tocaba a la gente, hermanos. La iglesita empezaba a crecer. Y la gracia de Dios ahí estaba. Ya después no cabíamos en la casa donde estábamos. Y una persona nos dijo: oigan, yo tengo un lote muy grande y se los puedo prestar para que ustedes continúen ahí la obra. Y nosotros, pues, está bien. Y ahí vamos a ver el lote ventado. Pues lo vimos nada más así como esto, un poco más grande que este lugar. Y pues nomás nos volteamos el pastor y yo: pues, ¿qué hacemos? Aquí vamos a meter a la gente. Y luego el sol inclemente. Y luego no hay baños. Pues, hermanos, como pudimos, empezamos a cavar hoyos y metimos unas estacas, unos durmientes del ferrocarril, hermanos, ¿verdad? Todo lo que es el lote ese baldío, y le echamos una lona encima. Y ahí vimos, pues, el primer milagro de Dios. Fuimos a preguntar a ver cuánto costaba la lona mentada, porque ya le habíamos tomado medidas. Y pues costaba un dineral, hermano, en aquel tiempo. Y nos volteamos a ver, el pastor y yo, y pues nos guardamos silencio. ¿Qué hacemos? Y a los 2 días exactamente nos llama una clienta, porque nosotros compramos en las casas. Tenemos bazares y compramos ahí en casas, cosas usadas. Nos habló una cliente y nos dijo: tenemos una lona. Yo dije: ¿una lona? Sí, la acabo de quitar de mi alberca. Y fuimos el pastor y yo corriendo, pues, allá. Y otras 2 personas más para ayudarnos. Era un lononón, hermano, grandísimo. Apenas lo podíamos entre los 4. Cuando llegamos ahí, al lugar ese baldío, hermanos, y tomamos las medidas de las lonas que nos habían regalado, era exactamente la medida que ocupábamos. Ahí, hermano, ahí empezamos otra vez, hermano, a luchar con pruebas, con sufrimientos. Empezamos ahí a luchar. Cavamos me da pena decirles, ¿no? Unos agujeros e hicimos unas letrinas de madera, ¿verdad? Hombre y mujer. Y ahí estuvimos, luchando cada día.
¿Por qué, hermano? Porque Dios había puesto amor, hermano, por la obra de Dios. No se puede luchar sin tener amor por las almas. Y Dios ya había puesto eso en el corazón del pastor, en el corazón de los que le ayudábamos a él. Y así continuó, hermano. La iglesita pues seguía creciendo. Y después rentamos un salón de fiestas por un tiempo, por los 2 servicios en la semana rentamos ese lugar. Y ahí Dios se empezó a manifestar. Creció otra vez la obra y para ese entonces ya Dios, ya no dirigíamos con la grabadora, pero el Señor habló y dijo que iba a levantar niños en ese lugar. ¿Verdad? Él dijo, no se preocupen más, ya no van a dirigir con grabadora, yo voy a levantar niños en este lugar en la alabanza. Entonces, mi esposa y yo empezamos a comprar instrumentos. Pues como íbamos pudiendo, pues compramos guitarra, después compramos un bajo, micrófonos, alambres, lo que íbamos pudiendo, ¿sí? Y la gente preguntaba, ¿para qué quieren instrumentos? No hay músicos. Y nosotros decíamos simplemente, pues el Señor habló y el Señor va a levantar, yo creo. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando Dios habla es porque Dios va a cumplir, hermanos. Y al tiempo Dios empezó a levantar. Primeramente levantó a uno de mis muchachitos, pues, salió un pianito, le di. Entonces él lo agarró y lo empezó a medio tocar ahí, como que le movía. Y así duró como un mes que no soltaba el pianito ese. Ahí como podía como que le sacaba alabanzas. Entonces mi esposa y yo, pues un día nos quedamos viéndolo y meditando. Y le dije yo a mi esposa, Gloria, se me hace que nuestro hijo tiene talento para la música. Y fuimos y le conseguimos un maestro para que le diera clases, hermanos. Y a los 6 meses más o menos, ya empezaba, hermano, a dirigir la alabanza en la congregación. Como al año, ya se habían levantado otros 4, 5, 6 jovencitos chiquillos de 12, 13, 14 años. Ya se habían levantado, hermanos. Y Dios cumplió, hermano. Dios levantó ese grupo, hermano, de esos jovencitos, hermano. Yo no quiero, pues, hablar por vanagloria ni nada, hermanos. Digo simplemente la verdad. Impactó, hermano, en Loma Dorada, en verdad. Ellos iban y hacían festivales en las plazas, en los barrios, en las colonias. Y Dios impactó, hermano. Dios estaba impactando la vida de ellos. Entonces esto, hermano, debe de animarnos, hermano, porque tenemos un Dios que es real, un Dios que no miente, un Dios que está al pendiente de nuestras necesidades. Después nos cambiamos a un lugar donde ya rentamos la bodeguita de tiempo completo. Y al tiempo ya habían pasado 3 o 4 años o 5 años. Ya los instrumentos ya estaban ya bien carracos, ya nos servían casi. Y un día que estábamos adorando al Señor, un día que estábamos en todo el esplendor adorando al Señor, pasó un hombre que nosotros no conocíamos. Y yo creo que escuchó y dijo, déjame meterme, se oye más o menos la música. Ya se metió. Y cuando terminó el servicio, le habló a uno de los que dirigía la alabanza y le dijo, mañana los espero en Tecnomusic, porque les voy a comprar todo lo que ustedes ocupen de instrumentos. Y ellos le dijeron, pero ¿con qué? Hoy ya no tenemos dinero.
yo voy a pagarles todo lo que ustedes ocupen. ¿Y sabe qué, hermano? Les compró de lo mejor, hermano, de los instrumentos más caros que había, de los instrumentos mejores. Eso fue lo que ese hombre les compró, hermano. ¿Y todo por qué, hermano? Pues porque Dios quiere, hermano, simplemente. Y luego nos hizo una plataforma como esta de grande, así de la misma medida de estas, hermano, de esta, para que pongan ahí los instrumentos, para que de ahí adoren al Señor. Entonces, hermano, las cosas que Dios hace, dice la palabra de Dios que merece que uno las publique, hermanos. Dios es maravilloso, hermanos. Ciertamente pasamos pruebas tremendas, hermano. Un hijo del pastor murió de cáncer, hermanos. Duramos 2 años, hermano, que el dinero nunca ajustó, hermanos. Que nunca el dinero nunca fue suficiente para la atención de este jovencito. Pero a pesar de todo, pues la vida debe de continuar, hermanos. La obra de Dios debe de continuar, porque eso es lo más importante que puede haber. Si esto nos sirve, hermano, pues usted tómelo, hermano. Entonces, ¿para qué Dios nos ha metido a este desierto? Para probarnos, hermano. Para ver qué tan fieles somos en las situaciones difíciles que cada uno de nosotros pasamos. Para afligirnos, hermano, para provocarnos dolor en nuestro corazón. Para ver si verdaderamente aguantamos, hermanos. Yo tengo bien presente al apóstol Pablo cuando en Listra fue golpeado por la multitud, hermanos. Y al día siguiente volvía a la misma ciudad para consolar a los hermanos. Y les decía, es necesario que padezcamos sufrimientos. ¿Para qué? Para entrar al reino de Dios, hermanos. Entonces, para eso son las pruebas, hermano. Para probarnos, para afligirnos y para saber qué es lo que hay en nuestro corazón, hermano. ¿De qué manera vamos a actuar cuando estamos siendo probados por Dios? ¿Cuál es la actitud que tú tienes cuando Dios está probándote? ¿Acaso estás renegando de Él? ¿Acaso estás enojado y contendiendo con Dios? Yo creo que no, hermanos, sí. Yo creo que debemos de recibir con gozo, hermano, cuando Dios nos prueba. Porque el gozo, la prueba de nuestra fe produce paciencia. Y necesitamos cada uno de nosotros la paciencia, hermano. Porque si no hay paciencia en nuestro corazón, entonces hay guerra, hermanos. Entonces estamos peleando con todo el mundo. Entonces traemos una guerra que no podemos soportar en nuestro corazón y peleamos con todos. Entonces, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento humano debe de llenar nuestro corazón, debe de llenar nuestra vida. Esta iglesia estoy seguro que va a crecer, hermanos. Esta iglesia va a crecer. Y usted lo va a ver, hermano. Porque yo veo fidelidad, yo veo amor. Yo veo que tienen un corazón dispuesto para Dios. Yo quisiera que nos pusiéramos de pie, hermano. Señor, aquí estamos cada uno de nosotros, Dios. En este mundo, Dios, antes de tu venida, Padre mío. Señor, aquí estamos clamando a ti, Dios, pidiéndote, Dios, que tú puedas ayudarnos, Dios. Te necesitamos, Padre mío, Dios. Señor, estamos pasando pruebas, estamos pasando situaciones difíciles, Dios. Señor, ayúdanos, Dios. Señor, que podamos tener tu gloria, Dios, para poder soportar, Padre mío. Señor, como le dijo Dios a Moisés, mi presencia no irá con ustedes.
Y Moisés le dijo al Señor: Señor, si tu presencia no va delante de mí, Señor, no me lleves. Y Dios le dijo: mi presencia irá contigo y te dará descanso. Necesitamos la presencia de Dios para tener descanso en nuestro corazón. La presencia de Dios produce multitud de gozo en nuestro corazón, y el gozo es la fortaleza de nuestra vida. Señor, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Dios. Señor, ven y llénanos, Señor, de ti, Padre. Ven y llénanos, Señor, de tu presencia, Padre mío. Señor, queremos que nuestro rostro resplandezca de ti, Padre mío. Oh, Dios mío, como Moisés, Dios, que bajó del monte, Dios, y su rostro resplandecía. Y la gente tuvo que cubrir su rostro porque no podía mirar el rostro de Moisés. Señor, así, Dios, queremos nuestra vida, Padre mío, Dios. Queremos que la gente se confronte con el pecado, Padre. Señor, ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Dios, porque te necesitamos, Padre mío. Oh, Señor, gracias. Gracias, Señor, por tu amor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, Tirso. Cuando Dios cambia las cosas, Dios tiene un mensaje tan directo, tan precioso, que no hay necesidad de añadir más, solo darnos cuenta que es necesario entonces esperar en Él. Y esa espera es la que cuesta, porque queremos a nuestro tiempo, a nuestra manera, pero Dios tiene una forma, así que hoy ha sido tan grato. Dios cambió el mensaje para decirnos, sabe dónde estamos parados, qué estamos llevando, qué estamos necesitando y también cuál es su propósito para ti y para mí. Y gracias a Dios por la sensibilidad de Tirso para decidir hacer mejor la voz de Dios que lo que a veces uno trae. Qué grato. Yo estoy bendecido. Sé que esta noche Dios ha hablado a mi corazón para decir, estoy contigo. Espera, espera, no estoy olvidándome de nada. Gracias, Señor. Así que hoy vamos a salir, a despedirnos con paz, con gozo, agradecidos con Dios por, a veces uno dice, con este pequeño sermón, pero tan impactante, tan directo. Gracias, Dios. Vamos a dar gracias, ¿te parece? Y vamos a orar por Tirso y su familia también. Gracias, mi Dios, por enseñarnos esta noche que en la brevedad de tus palabras hay un impacto profundo, una realidad que nos conduce más allá de lo que podemos pensar. Tú tienes cuidado de nosotros. Nunca, Señor, nuestros pasos están lejos de ti. Aún el peso que sobre nuestros hombros el día de hoy, Señor, se hacía realidad, tú lo sabes todo, Señor. Padre, no hay necesidad que tú no puedas superar. No hay circunstancia que tu poder no pueda alterar, Señor. No existe absolutamente nada que pueda cambiar tu propósito en nosotros. Y estamos agradecidos porque moldeándonos cada día en medio de pruebas, en medio de adversidades, para extraer lo mejor, para mostrar precisamente que tú sigues teniendo el control, Señor. Padre, te agradecemos la oportunidad de escuchar esta noche cómo tú haces las cosas. Donde no hay, tú haces que sobreabunde. Pero es necesaria la paciencia para ver esa gloriosa oportunidad, ese milagro, Señor. Ayúdanos para esperar en ti. Ayúdanos para seguir manteniendo firme nuestra confianza sin fluctuar. Para mantener firme nuestra fe sabiendo que en ti hay oportunidad de cambio, de libertad y de bendición, Señor. Ayúdanos a seguir clamando y esperando en ese tiempo precioso que tú tienes definido.
porque tú tienes también las condiciones, las circunstancias para hacer que todo conduzca para ese propósito al cual, Señor, tú nos has destinado. Gracias por la vida de Tirso, Señor, por la vida de Gloria, por seguir ayudándoles a mostrar ese maravilloso amor. Sigue bendiciéndolos en la iglesia donde están sirviendo, Señor. Sigue bendiciendo a su familia, cada uno de ellos, Padre Celestial, colaborando para seguir extendiendo el Evangelio. Gracias, Dios, por concedernos la oportunidad de habernos reunido esta noche, de alentar nuestra fe, Señor, de decirnos que aunque la prueba está ahí, tú eres más grande que nuestras pruebas, Señor. Tú eres poderoso para llevarnos cada día en la senda de la victoria. Gracias, Padre, por esta noche, porque a lo largo de esta semana hemos constatado tu fidelidad. Has bendecido nuestra mesa, nos has dado un hogar donde poder hacer nuestra vida cotidiana, un lugar donde reunirnos esta noche. Gracias, Padre. Bendice nuestro regreso a casa. Señor, guarda nuestra vida, líbranos de riesgos y peligros. Prospera, oh Altísimo, la obra de nuestras manos y sigue bendiciendo a aquellos que el día de mañana tendrán un día laboral. Sigue bendiciendo y prosperándoles abundantemente. Señor, gracias porque hoy podemos colaborar para seguir proclamando el Evangelio también a través de estas ofrendas y sean multiplicadas para la gloria de tu nombre, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga. Bendiciones. Salúdense.